Se cumplen 5 años de la salida del aire de Radio Caracas Televisión. ¿Qué análisis hace usted de este hecho? Pero puso en evidencia que vivimos una dictadura, puso en evidencia la intolerancia del presidente Chávez, su falta de disposición al diálogo, su falta de disposición a escuchar críticas, su irrespeto por los poderes públicos. Él marca una etapa de decadencia creciente de la libertad de expresión. Vemos cómo a raíz del cierre de RCTV se produce el cierre de 32 estaciones de radio, de 6 estaciones de televisión. Recientemente han seguido cerrando estaciones de radio, amenazas a periodistas, agresiones a periodistas, agresiones a medios, multas. O sea, ese pilar fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión, se derrumbó. El otro pilar fundamental de la democracia, que es los jueces independientes, también se derrumbó. Lo hemos visto en este caso. Recientemente hemos oído denuncias de magistrados que formaron parte durante muchos años del Tribunal Supremo de Justicia, que nos explicaron cómo cocinaban las sentencias, cómo recibían las órdenes del presidente, del vicepresidente o de otros altos funcionarios para decidir una causa sin atender a los planteamientos que se habían hecho, sin impartir justicia. Y demuestra también la intolerancia creciente del régimen frente a toda crítica, frente a toda posición distinta a la de ellos. Haciendo un poco de historia, que el 26 de diciembre, Día de los Inocentes de 2006, en aquella larga cadena de Chávez vestido de militar, usó frases como: vayan preparando sus maletas, no habrá una nueva concesión para ese canal golpista, y apagando los equipos, pues, entre otras cosas que él enumeró ese día, por citar 3 frases de esa larga cadena. ¿Qué pasó por su mente en ese momento cuando usted vio esas imágenes en directo? No, yo las vi en directo. Me pareció insólito que el presidente de la República violara de manera tan flagrante la Constitución y violara de una manera tan contundente los derechos humanos. Cierre de RCTV o fin de una concesión. Él ha incurrido en muchas contradicciones. Él ni cerró a Radio Caracas Televisión, ni acabó con la concesión de Radio Caracas Televisión, ni probó nunca que Radio Caracas Televisión, ni nadie que trabaje aquí haya sido golpista. Como el presidente en sus ofensas casi siempre es un espejo de su alma. Entonces él no puede omitir la referencia a golpista porque se ve a sí mismo y su tradición golpista. El argumento que terminó usando es que necesitaban esas frecuencias para un nuevo canal que iba a ser algo así como la BBC venezolana. Ahí violó también la ley, pero como el Poder Judicial no cumple con sus funciones, como en Venezuela no hay justicia independiente, pues los jueces no han resuelto nada sobre esos alegatos. ¿Qué ha pasado dentro de RCTV en estos 5 años? Bueno, ha ocurrido una debacle. Se imagina, con el primer cierre se perdieron más de 8.000 empleos, con el cierre de RCTV Internacional se perdieron más de 2.000 empleos, pero eso pareciera no importarle al presidente Chávez ni a quienes lo mandan. Para ellos lo importante es asentarse en el poder, no escuchar a nadie e ir implantando una dictadura como han venido haciendo. ¿Usted puede afirmar que RCTV sigue en pie? Sí, bueno, aquí estamos en RCTV y estamos en Venezuela. No hicimos la maleta, yo no he hecho la maleta, no me he ido para Cuba. Luego de 5 años. Luego de 5 años, estoy aquí en Venezuela. Usted acaba de enumerarlo, el capital humano. ¿Cuáles han sido las pérdidas para el canal en todo este tiempo? Gigantescas. Nada más que en equipo nos robaron más de 200 millones de dólares, o sea, al cambio que se quiera usar. Pero no solamente se perdieron esos recursos humanos, aquí había una escuela de formación de recursos humanos que llegó a educar hasta 7.000 personas al año, donde se impartían centenares de miles de horas de instrucción, de capacitación, de preparación de recursos humanos. Toda la industria de radio y televisión venezolana ha sufrido con eso, porque ese era un aporte de RCTV que era además gratuito, para empleados y para no empleados.
por eso vemos como la calidad de la televisión ha disminuido de una manera considerable, y Venezuela, que era un líder mundial en materia de telenovelas, por poner un ejemplo, hoy en día ni figura en pizarra. ¿Qué futuro vislumbra en el horizonte para el canal? Bueno, yo espero que el 7 de octubre haya elecciones, espero que gane la alternativa democrática sobre la dictadura, y con la democracia regresa RCTV. Perfecto. Usted condujo durante 10 años el programa Primer Plano. Más de 10. O sea, Más de 20. Más de 20. Ok, más de 20. ¿Qué le dejó este programa? A mí muchísima educación, aprendí muchísimo, o sea, cada programa implicaba una preparación con el personaje invitado y con el tema que se iba a tratar. De manera que yo le debo a Primer Plano haber aprendido muchas cosas, haber conocido a mucha gente interesante, mucha gente valiosa, mucha gente que ha hecho mucho por este país. ¿Cómo se define usted? ¿Un hombre de medio o un político? Hombre de medio. Un ciudadano, diría yo, un ciudadano. Y a los ciudadanos nos interesa la política. ¿Por qué usted escribe el libro Generación de Relevo versus el Estado Omnipotente? Pero yo veía con mucha preocupación el creciente intervencionismo del Estado. Este es un fenómeno que no era nuevo, un fenómeno que en cierta forma podemos decir que empieza en la época de la dictadura perejimenista, con una serie de acciones que toma ese gobierno en contra de la iniciativa privada, pero que había venido tomando fuerza, sobre todo en los años 80, 70. El libro está escrito a finales de los años 70, principios de los años 80. Yo veo con preocupación eso, el creciente intervencionismo del Estado, el fracaso del socialismo que venían practicando esos gobiernos, en la creciente influencia de los partidos políticos en la toma de decisiones que no eran de su competencia, hasta ese extremo que se comentaba que hasta las madrinas de los equipos de béisbol eran seleccionadas por los partidos. Un incremento preocupante en la corrupción, se formulaban acusaciones que luego no se materializaban, y mientras todo esto ocurría, eso que yo definí como el Estado omnipotente, que era el intervencionismo creciente, el presidencialismo, el partidismo, el populismo, ocurría un bloqueo generacional. O sea, veíamos cómo dentro de los partidos políticos se le iba cerrando el paso a las nuevas generaciones. O sea, Venezuela tiene una generación importante que tenía mucho que aportar, sobre todo en ese momento, la generación llamada del 58. Y vemos el bloqueo en los partidos, la lucha interna dentro de Acción Democrática, y el bloqueo a los relevos, la lucha interna dentro de COPEI y el bloqueo a los relevos, o sea, el pleito del presidente Betancur con el presidente Pérez, con el presidente Lucinchi, y el pleito del presidente Caldera con Eduardo Fernández, las diferencias de opinión entre el presidente Caldera y el presidente Herrera. Creo que todo eso va configurando un caso que a mí me parecía muy peligroso, un Estado demasiado poderoso en detrimento de la iniciativa individual, y una generación de relevo que estaba bloqueada en su acceso a cargos directivos.